Vamos por favor a Colosenses, capítulo 3. La semana pasada seguíamos en Colosenses, también en el capítulo 3, pero vimos un solo versículo. ¿Recuerdan cuál era? Colosenses 3, 20. Los padres lo recuerdan. Los padres dicen, sí, ese fue uno de los buenos, pastor. Que los hijos debían obedecer a sus padres en todo. Tal vez si no viniste y sos papá, decís, ¿por qué no vine? Y hoy, hijos, tienen su revancha. Hoy, hijos, se les habla a los padres. El verso 21 es el que vamos a exponer hoy. Y dice así: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Podríamos terminar de leerlo y decir, bueno, hermanos, Dios les bendiga, obedézcanlo. Podríamos decir, listo, es lo que tienen que saber, están dispuestos a hacerlo, los padres levantan la mano y dicen que sí, y nos vamos todos a casa contentos. Pero tomemos unos minutos más. ¿Qué significa exasperar? ¿Qué significa desalentar? Hemos pedido la ayuda del Señor para esto. Y para esto vamos a tomar este tiempo. Hay un requisito, hay un orden, hay un mandato. Y a lo largo de estos versículos, desde el 18 en adelante, son específicamente para personas dentro de un hogar transformado. A las casadas, a las esposas, se les pide que estén sometidas al cuidado amoroso y el liderazgo espiritual de sus maridos, que las aman. A los esposos se les pide que se sacrifiquen por sus esposas, que amen a sus esposas con un amor sacrificial. Y Cristo es el ejemplo para esto, como Él ama a la iglesia. A los hijos se les ha pedido de que deben obedecer a sus padres en todo. Lo único que podían hacer desobedeciendo a sus padres era abrazar la fe en el Señor Jesucristo. Y ahora a los padres se les dice, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Podría decirle otras cosas? Sí. Podría decirle, por ejemplo, que ellos debían ser quienes enseñen a sus hijos. Eso está en las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 6, en lo que vimos nosotros como el Shema, esa oración que debían repetir constantemente todos los días, varias veces al día los judíos, debían hacerlo con sus hijos, era un acto de enseñanza. Recuerden que en el verso 7 de Deuteronomio 6 dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ellos debían repetir junto con sus hijos el hecho que debían amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Ellos debían enseñarles. Pero Pablo no decidió incluir eso. Ya otra porción de las Escrituras se había encargado de eso. Tal vez Pablo podía haber dicho, padres, provean a sus hijos. Pero Pablo sabía, porque él lo había escrito. En 2 Corintios capítulo 12, verso 14, él habló acerca de la provisión de los padres para los hijos. Dice en el verso 14 de 2 Corintios 12, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, no seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No me importan sus pertenencias,
me importan ustedes. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Es responsabilidad mía y de mi esposa proveer alimento para nuestros hijos. No es tu responsabilidad. Si querés darle un chupetín a mi hijo, gloria a Dios. Si querés darle un alfajor, gloria a Dios. Pero no es tu responsabilidad. Es la de mi esposa y la mía. Nosotros somos sus padres. Pero Pablo no incluyó eso en la carta a los colosenses. Podría haber dicho, amen a sus hijos. Debemos amar a nuestros hijos. Y es verdad. Pero ya en primera de en Tito, capítulo 2, verso 4. Dice que enseñen, Tito capítulo 2, verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes, hablando de las mujeres no tan jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos. Debemos amar a nuestros hijos. Tanto aquel que nos trae orgullo y gozo, como aquel que nos da dolores de cabeza. Pero Pablo eligió darnos un mandato negativo, un requisito prohibitivo. No exasperéis a vuestros hijos. Esa palabra exasperar es la palabra eretizo y es agitar, es provocar. Se puede utilizar de manera positiva cuando se habla de animar, de motivar, pero se utiliza de manera negativa. No exasperéis, no provoques, no agites a tu hijo. Como padres tenemos la facilidad para exasperar a nuestros hijos. ¿Saben cómo lo hacemos? Cuando le decimos, hijo, no hay que mentir. Mentir está mal. Y al otro día, a la otra semana, al otro mes, hijo, decide que no estoy. Eso es agitar a su hijo. Eso es una violencia contra el bienestar moral y espiritual de tu hijo. Estás sacudiendo sus convicciones. Porque por un lado él dice, papá dice que no hay que hacer esto. Y por otro lado él lo hace. Eso es una violencia contra tus hijos. Eso es exasperarlos a tus hijos. Cuando le decimos, hijo, hay que ir a la iglesia. Pero llega el domingo y Sabanás es más fuerte. ¿Cómo puede ser? ¿Es importante o no es importante? Exasperando a sus hijos. ¿Pueden entender la idea acá? Cuando digo algo y hago totalmente lo opuesto, estamos exasperando a nuestros hijos. Ellos nos miran y nosotros somos de ejemplo. Podemos ser buenos ejemplos o podemos ser malos ejemplos. Vemos esto en la palabra de Dios. Esto no es algo que se le ocurrió a un psicólogo. Esto no es algo que salió de la mente de algún catedrático. Es de la mente de Dios. Por ejemplo, si van conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 3. Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 3. Vemos el ejemplo de un rey llamado Ocosías, rey de Judá. Este hombre reinaba literalmente porque no había otro. Habían asesinado a todos los mayores y este hombre con 42 años comenzó a reinar. Gracias a Dios reinó solamente un año. Pero no es su historia personal lo que me está acá interesando, o su biografía, sino la influencia de sus padres. En Segunda de Crónicas, capítulo 22, en el verso 3, se dice de este rey, Ocosías, dice que también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre
le aconsejaba que actuase impíamente. Su madre le aconsejaba que viviese en total oposición a la voluntad de Dios. Y es obvio que él la siguió. Vemos la influencia negativa de un padre, de los padres. Por ejemplo, en Jeremías, capítulo 9, verso 14. Jeremías, capítulo 9, verso 14. Mientras Jeremías declara el por qué ellos se encontraban en el exilio, por qué ellos habían sido arrebatados de esa ciudad santa que ellos tanto amaban, que es Jerusalén. La razón por la que ellos fueron arrebatados por Dios de ese lugar, lo dice en Jeremías capítulo 9, verso 14. Jeremías capítulo 9, verso 14. Dice Jeremías 9, 14, antes se fueron tras la imaginación de su corazón, en pos de los Baales, esos dioses falsos que reinaban en ese lugar, que cuando uno se daba vuelta, si no era judío, estaba adorando seguramente a Baal o a Acera o a algún otro, que no sea Jehová su Dios. Tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Los padres habían violentado las conciencias y el bienestar espiritual y moral de sus hijos, a tal punto de que Dios se cansó de esto y fueron sacados, expulsados, avergonzados de la tierra prometida. Una mala influencia puede decantar en un quebranto, en una ruina, en una bancarrota espiritual de tus hijos. Pero también hay buenos padres. Padres que han sido de buena influencia. Y eso afecta a sus hijos. Cuando un padre es consecuente entre lo que dice, lo que cree y lo que hace, eso afecta positivamente a sus hijos. Por ejemplo, lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 26. Hay varios ejemplos a través de la Biblia. Yo elegí solamente uno para tomarlo de ejemplo. Y es el ejemplo del rey Urías, también rey de Judá. 2 de Crónicas, capítulo 26, verso 4. 2 de Crónicas 26, verso 4. E hizo lo recto, hablando de Usías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías. ¿Quién fue Amasías? Su padre. Él vio el ejemplo de fidelidad de su papá Amasías. Cómo ese hombre amaba al Señor. Cómo ese hombre quitó los ídolos que estaban corrompiendo a Israel. Y él siguió su ejemplo. Tu conducta como papá, mi conducta como papá, es de influencia en el bienestar o en la ruina espiritual de nuestros hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Es el mandato de Dios, es lo que Él requiere. Pero no solamente vemos el requisito, sino también vemos la razón para este requisito. Dice, para que no se desalienten. Esa palabra tiene la idea de que una persona vive sin pasión, una persona apática, una persona sin motivación. Tal vez están pensando los padres, un adolescente, que se levanta a la mañana y no sabe qué es lo que quiere hacer. Se levanta a la tarde, a veces no sabe qué quiere hacer. O por ahí se levanta de noche y tampoco sabe lo que quiere hacer. Tal vez no tan adolescente,
y siguen sin rumbo, sin pasión, sin nada que les interese. Como errantes, si voy para un lado está bien, si voy por el otro está bien. Nada me apasiona, nada me interesa, nada me despierta el deseo de conocer o descubrir o aprender. Esa es la idea de esa palabra. Cuando el padre o la madre exasperan a sus hijos, usan de violencia contra la integridad moral y espiritual de sus hijos, el hijo termina desalentado. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Son todos iguales. ¿Y cómo lo sabes? Pregúntale a mi papá. ¿Para qué voy a ir a evangelizar y repartir folletos si no pasa nada? ¿Y cómo sabes? Mi papá me lo dijo. Él lo repite todo el tiempo. ¿Para qué leer la Biblia? Es un libro viejo, dijo mi papá, que no se entiende, que no hace falta. Con que uno tenga amor en su corazón, ya está. Conozco padres que lo han dicho, me lo han dicho, de que ellos no iban a la iglesia porque ellos tenían comunión con el Señor. ¿Saben lo que hacía ese argumento, esa manera de vivir, esa manera de pensar? Hijos a los que no les importa venir a la iglesia. Mi papá nunca fue, y él amaba al Señor. La razón por la que Dios pide nuestra integridad espiritual es para no desalentarlos. Ellos nos están mirando constantemente. Ellos nos están imitando constantemente. Sea que tengan 3, 2 años, o que tengan 15, o que tengan 20, o que tengan 40. Ellos nos están mirando. Ellos nos están imitando. Se me pone la piel de gallina el pensar que mi hijo quiere ser tan buen cristiano como yo. Tu hijo quiere ser tan buena cristiana como vos. Sos el tope de gama, sos el modelo a seguir. ¿Y qué ejemplo le estamos dando? Hay un requisito: no exasperarlos, tener una vida cristiana consistente. Hay una razón para que ellos no se desalienten, para que ellos no abandonen el camino del Señor. Pero también hay un remedio para los padres que se han equivocado. Hay un remedio para vos que estás luchando como papá con tu integridad espiritual. El único remedio para que tu andar espiritual sea igual al que proclamás decir, al que proclamás tener, hay una única solución, hay un único remedio. Y no es un plan para leer la Biblia en un año. No es una fórmula que voy a decirte y eso va a hacerte brillar espiritualmente delante de tus hijos. No es un atajo espiritual. Y quiero mostrártelo por lo importante que es de las Escrituras. Vayan conmigo por favor a Colosenses capítulo 2. En el verso 6. Aquí se nos muestra el secreto para tener una vida espiritual consistente, una vida espiritual victoriosa, una vida espiritual que puede servir de modelo para nuestros hijos, que puede inspirar el amor por el Señor y su palabra. Colosenses capítulo 2, verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo puede mi andar espiritual ser una inspiración para mis hijos? ¿Cómo puede mi andar espiritual ser de modelo para mis hijos? ¿Cómo puede mi andar espiritual inspirar a mis hijos a amar al Señor y a su palabra? Ahí está el secreto.
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos todos al Señor Jesucristo? No estoy hablando en qué lugar, si fue en un campamento, si fue con tu pastor o con otra persona, si fue en una escuela dominical. No hablo de eso. No hablo tampoco de la forma, si hiciste la oración del penitente, si oraste a solas, si alguien te acompañó, sino cuáles fueron los dos ingredientes, para dejarlo más simple, de la manera en que conociste al Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Todos nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo, lo hemos conocido a través del arrepentimiento y de la fe. Son los dos pies que se necesitan para andar, para caminar espiritualmente. Arrepentimiento y fe. Conocimos al Señor Jesucristo entonces a través del arrepentimiento y fe. Y dice, de la manera que habéis conocido al Señor, de que habéis recibido al Señor Jesucristo, arrepentimiento y fe, andad en Él. Arrepentimiento y fe. ¿Queda claro? Quiero que esto quede claro porque no es algo que yo inventé, es algo que está aquí en el texto. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, arrepentimiento y fe, andad en Él. Arrepentimiento y fe. Si solamente tenemos arrepentimiento, va a ser una vida cristiana miserable. Todo el tiempo llorando y arrepentido, todo el tiempo arrepintiéndome y arrepintiéndome y arrepintiéndome y arrepintiéndome. Si solamente tenemos fe, pero no tenemos arrepentimiento, puede llegar a devenir en una vida cristiana arrogante, orgullosa. Miren la fe que yo tengo. Yo soy un hombre, una mujer de fe, no como el resto de mis hermanos. Los dos son necesarios para mantener el equilibrio en nuestro andar cristiano. Cuando caminamos, durante algunos momentos estamos desbalanceados. ¿Pudieron ver eso? Si alguien va caminando y de golpe tiene que mantener un pie en el aire, lo más probable es que caiga por ese desequilibrio. Se necesitan los dos para caminar. Arrepentimiento y fe son las dos piernas para caminar en el andar cristiano. Pero pastor, parece medio forzado lo que estás diciendo. Te invito a que vayas a Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Todos conocemos a Gálatas como la epístola de la libertad. La epístola que se escribió para arrojar luz acerca de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y cualquiera que predique un evangelio diferente, les dice en el capítulo 1, sea maldito. Aun si un ángel del cielo, o si nosotros mismos, dice Pablo, le anunciamos un evangelio diferente, que no sea el arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en el Señor Jesucristo como único Señor y Salvador, dice, sea maldito si alguno predica diferente. Arrepentimiento y fe. Y en el capítulo 3, viendo la lucha que estos creyentes tenían por continuar luego de haber sido salvos, por andar en su vida cristiana luego de haber sido salvos, le querían vender diferentes cosas. Tenían que circuncidarse, decían algunos maestros que llegaron a Galacia. Tenían que obedecer estos puntos y estos puntos de la ley. Pero Pablo les dice no. Lo único que necesitan es el Evangelio de Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Y en el capítulo 3 les dice, totalmente apasionado por esto que está diciendo. Verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois?
habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo recibido al Señor Jesucristo de una manera espiritual, con arrepentimiento y fe en Jesucristo, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Cómo comenzaron a andar espiritualmente? De una manera espiritual, con arrepentimiento por mis pecados, por mi vida pasada y con fe en el Señor Jesucristo. Habiendo comenzado de manera espiritual, ¿ahora pretenden vivir su vida de manera carnal? Obviamente que todos diríamos no. Yo quiero tener ese primer amor. Yo quiero ser un modelo para mis hijos. Yo quiero tener una vida cristiana consistente. En Colosenses capítulo 2, verso 6, lo vuelvo a repetir. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, arrepentimiento y fe, andad en Él. Mis hijos tienen que ver mi arrepentimiento y fe diario. Yo no puedo vivir mi vida cristiana en mis propias fuerzas. Yo no puedo vivir mi vida cristiana en la carne, creyendo que yo soy suficiente, sino con arrepentimiento y fe. Vuelvan conmigo, por favor, a Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Fíjense que antes del verso 18 hasta el verso 21 que estamos considerando hoy, existe el verso 5 hasta el verso 17. Y anterior está el versículo 1. Y anterior está el capítulo 2, verso 20. Les está exigiendo a los padres, a nosotros como padres, que debemos vivir vidas consecuentes para el Señor, pero con los méritos de Jesucristo. Capítulo 2, verso 20. Si pues habéis muerto con Cristo, personas que han muerto junto con Jesucristo, que el mundo es crucificado para nosotros y nosotros somos crucificados para el mundo. Capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, personas que han nacido a una vida nueva con el Señor. Si esto hemos hecho, el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo lo hemos hecho. Fornicación han muerto para nosotros. Impureza han muerto para nosotros. Las pasiones desordenadas han muerto para nosotros. Los malos deseos es parte del pasado. La avaricia, que es idolatría, es parte del pasado. Soy una nueva criatura en Cristo. Y a los que somos una nueva criatura, se nos dice en el verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mentirnos, verso 9, unos a otros, sino que, el verso 10, revestido del Señor Jesucristo, nos vamos renovando. Este se va renovando, es algo constante, continuo, que no se detiene. Incluso después de 10 años de creyente, incluso después de 20 años de creyente, incluso después de 30 o 40 años de creyente, nos vamos renovando en el conocimiento, hasta el conocimiento pleno. Queremos alcanzar lo que dice el verso 11 del capítulo 3, que Cristo sea el todo, y anhelamos que lo sea en todos. Nos vestimos como escogidos de Dios en el verso 12, de esas virtudes que el Espíritu Santo provoca en nosotros. La paz de Dios en el verso 15 nos gobierna. En el verso 16, la palabra de Cristo mora en nosotros. Y el prestigio de Cristo en el verso 17 es nuestro principal interés. Si estas cosas han sido verdad en tu vida, esposas, dice en el verso 18, sométanse a sus esposos. Pero si estos principios no son verdad en tu vida, no hay manera que lo puedas hacer. Esposos,
amen a sus esposas. Pero si estas verdades, esta nueva vida en Cristo no es verdad en tu vida, no hay manera. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Pero si Cristo no te ha transformado, si no has ido a Él en arrepentimiento y fe, no hay manera de que puedas hacerlo esto en tu vida. Padres, no exasperemos a nuestros hijos. No digamos una cosa y vivamos otra. Si estas verdades, si esta nueva vida no es una verdad en nosotros, no hay manera que lo podamos hacer. Pero pastor, yo vine a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y lucho con mi carácter, lucho con mi manera de pensar, lucho con mi herencia, porque mis padres han sido o alcohólicos o mal hablados. Y lucho. Bienvenido. Todos luchamos. Y por eso es necesario, como en Lucas capítulo 9, verso 23, se nos dice, vayan ahí por favor, Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Una vida de arrepentimiento. Tome su cruz. Una vida de fe. ¿Ven las dos palabras que siguen? Cada día. No alcanza con haber venido ante el Señor hace 10 años, hace 2 años, hace 3 meses, con arrepentimiento y fe. Alcanza para mi salvación, alcanza para mi redención, porque es Él el que la obra, es Él el que la completa, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero para andar en nuestra vida cristiana, necesitamos ese mismo arrepentimiento. Necesitamos esa misma fe. Y lo dice bien claro la palabra de Dios. Cada día. Estoy seguro que ese día que ofendiste a tus hijos, ese día que exasperaste a tus hijos, provocando en ellos desaliento, no ha sido un día que comenzó con el Señor. Tome su cruz cada día y síganme. Ese es el secreto. La cruz de Cristo es suficiente para mi salvación. Y la cruz de Cristo sigue siendo suficiente para mi santificación. Oremos, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tu cruz ha sido suficiente para salvarnos. Si hay alguien que aún no te conoce, Señor, lo que tú has hecho en esa cruz, si esta persona se arrepiente de sus pecados y va con fe, con confianza solamente en ti para salvación, tu cruz es suficiente. Pero Padre, para vivir nuestras vidas cristianas, para ser un buen modelo para nuestros hijos, para no exasperarlos, hemos olvidado que tu cruz sigue siendo suficiente. Padre, que podamos como padres ser modelo a nuestros hijos, de cristianos que se arrepienten y confían en ti cada día, de cristianos que están dispuestos a morir a su orgullo, a morir a sus deseos,
a morir a este cuerpo que aún no ha sido redimido, que nos pide a gritos pecar, mientras nuestro espíritu se deleita en tu ley. Entendemos, Señor, tu requisito, vidas cristianas consistentes como modelo para nuestros hijos. Entendemos la razón, porque obviamente si ellos no ven esa consistencia, esa integridad en nuestras vidas, se van a desalentar. Podemos ser parte de la bancarrota espiritual de nuestros hijos y no lo queremos. Y Padre, necesitamos un remedio de manera desesperada. La cruz fue tu respuesta a nuestra necesidad de salvación. Y la cruz sigue siendo tu respuesta a nuestra necesidad de santificación. Que podamos arrepentirnos. O como dices tú en Lucas capítulo 9, negarnos a nosotros mismos. Que podamos confiar en ti para proveer nuestras fuerzas espirituales para obedecerte, tomando nuestra cruz cada día y así seguirte. Que de la manera en que te hemos recibido para salvación, podamos andar contigo para santificación. Nuestro bienestar espiritual está en juego. Nuestra herencia hacia nuestros hijos espiritualmente está en juego. Nuestro legado a nuestra iglesia está en juego. Y lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.